Bienvenidos a todas y a todos a Psicología Hablante, el programa de radio que aterriza la psicología y traduce conceptos aparentemente complejos a un lenguaje más ameno. Soy Álvaro Moreda Pereira, soy licenciado en Psicología, profesor universitario, productor y creador de este programa y escritor. El día de hoy tengo el gran privilegio de que nos acompañe una invitada de lujo. Se llama Daiani De Paula, es licenciada en Psicología, profesora en la Universidad de Belgrano, es especialista en terapia cognitivo-conductual integrativa y es psicóloga que practica en diferentes ámbitos, tanto en el privado como en el público. Bienvenida, Daiani, es un placer tenerte aquí. Hola, Álvaro. Te agradezco muchísimo la invitación. La verdad que es un honor para mí estar acá y compartir con vos. Bueno. La temática de hoy que vamos a abordar con esta invitada de lujo va a ser los tatuajes y sus efectos en el sujeto del siglo XXI. Para poder empezar un poco con esta temática, sabiendo que vos realizaste tu tesis de grado acerca de esta temática, ¿podrías contarnos brevemente qué son los tatuajes? Claro. Bueno, los tatuajes son una forma de modificación corporal permanente. Lo que consiste básicamente, ¿no?, en aspectos técnicos en insertar pigmentos en la dermis mediante apulsiones con agujas. Y eso da como resultado un diseño en la piel, que es permanente. Es una técnica muy antigua, tiene más de 5.000 años de antigüedad en realidad. No es una moda, ¿no? Aunque parezca, porque por ahí hoy ves a muchas personas con tatuajes, parece que es algo muy reciente, pero no, en realidad es algo que tiene muchísimos años. Es una práctica humana en realidad que tiene múltiples significados y esos significados van rotando y cambiando dependiendo del contexto cultural y social. Así que más allá del aspecto técnico, ¿qué es un tatuaje? ¿Cómo definirlo? El tatuaje también tiene un aspecto simbólico, es un acto simbólico en sí, es una forma de inscribir algo en el cuerpo que puede tener un valor especial para el sujeto. Perfecto, igual vamos a ir profundizando en esas temáticas, pero vos hablaste de este aspecto social y cultural, que tiene un contexto, que está inmerso en una cultura, y podrías contarnos un poco, a través también de ejemplos, si existen diferencias justamente en la utilización de los tatuajes en diferentes culturas, ¿cómo sería eso? Sí, el tatuaje es una práctica que atraviesa a múltiples culturas, ¿no? Como te decía, claro, encontrás como los primeros vestigios hace más de 5.000 años. Y lo interesante es que no significa lo mismo en todas las partes. Su sentido simbólico va cambiando según la época, según el contexto histórico y según el entramado social en que está. Así que tenemos que pensar el tatuaje, sí, como un fenómeno individual, pero claro, también como una práctica cultural que va a estar dentro de una sociedad, dentro de una cultura específica y que va a tener un significado diferente según la época. Por ejemplo, ¿no?, me pediste un ejemplo. Si pensamos en las culturas ancestrales, el tatuaje tiene múltiples significados, ¿no? En diferentes culturas se encontró así, a lo largo de todo el mundo se encontró vestigios de esa práctica. Claro. Y estaban relacionadas muchas veces como a rituales de paso, marcaban las jerarquías, como los roles sociales, también tenían funciones religiosas. Por ejemplo, si tomamos como ejemplo las islas de Polinesia, que ahí viene como un estilo muy particular de tatuaje que es muy popular hasta hoy, el tatuaje tenía que ver con una conexión espiritual, que era como algo que también estaba relacionado a la identidad del clan, tenía un valor enorme. Y buscamos como el ejemplo opuesto en la Europa cristiana medieval. Claro. Ahí empieza algo que es muy interesante y que nos permite entender qué pasó con el tatuaje y con el peso de tener un tatuaje en los últimos años. Y es que en esta Europa medieval los tatuajes fueron prohibidos. ¿Y por qué? Porque se consideraban como una profanación del cuerpo. Claro. Porque en esta época el cuerpo era visto como una creación divina, entonces tatuarse significaba realmente profanar ese cuerpo.
Y ahí nace esa visión estigmatizante de los tatuajes que estuvo por muchísimos años, estuvo presente. Quizás todavía sigue presente en algunas culturas, en algunas sociedades, en algunos sectores de nuestra misma sociedad. Claro, claro. Y justamente, bueno, yendo alineado a todo esto, ¿cómo ves hoy en día, la utilización de los tatuajes a diferencia de otros momentos históricos en donde justamente viniendo de la línea de una Europa cristiana medieval en donde el tatuaje está prohibido, hoy en día, ¿cómo lo ves a comparación de otro momento, de ese momento histórico? Bueno, creo que ahí hay un cambio radical, ¿no? Claro. En las sociedades contemporáneas, bueno, especialmente en contextos urbanos, porque también tenemos que diferenciarlo. No es lo mismo pensar un tatuaje, que es un tatuaje de una persona súper tatuada en New York o en Buenos Aires, que una persona en un pueblo del interior de Argentina, ¿no? Tiene que ver también con ese contexto que puede cambiar dentro de una misma región o país. Pero podemos pensar que hay un cambio radical, que el tatuaje hoy se ha masificado absolutamente, que fue resignificado en ese sentido, ya no está asociado a marginalidad. Y como que pasó de ser un signo de transgresión a ser una práctica de expresión personal que está más ligada a la estética, a la creatividad, a un montón de aspectos positivos. Y aparte es parte de la cultura dominante hoy día. Hoy ves la tele y ves personas tatuadas, ya no es que ves pensás personas tatuadas como marineros, presidiarios, como algo marginalizado. Vos pensás una persona tatuada y se te viene a la cabeza un médico, un periodista, un político, ves las redes sociales y ves como que es parte de la cultura dominante, es parte de la moda, y aún así no deja de ser una forma de expresión que tiene cierta profundidad también. Y una característica que tienen que ver con los tatuajes es la permanencia de los tatuajes en la piel. ¿Cómo pensás eso de hoy en día en donde vivimos en una sociedad que constantemente todo cambia, constantemente vivimos con la falta de compromiso, lo que, bueno, Bauman habla de la sociedad líquida, el amor líquido, en donde no queremos atarnos a nada? ¿Cómo es que aparece justamente esto de los tatuajes? ¿Cómo influye? Sí, el hecho de la permanencia del tatuaje no es menor, ¿no? A pesar del avance de la tecnología, los tatuajes siguen siendo permanentes. Es cierto que se puede borrar en algunos casos. Claro. Pero la verdad que el proceso de borrar un tatuaje es un proceso muy largo, que lleva mucho tiempo, es muy costoso, y uno nunca tiene la seguridad si va a poder terminar de borrarlo o no. Entonces, cuando una persona realmente toma la decisión de hacerse un tatuaje, lo hace desde la idea de que es algo realmente permanente. Y es interesante, ¿no? Porque es realmente una paradoja pensar esa decisión de hacer algo permanente en un mundo en donde estamos en constante cambio, en donde nada es fijo, nada es permanente, nada es estable. Es muy interesante. De hecho, esa fue la pregunta que me llevó a investigar los tatuajes. Yo hice la investigación porque me motivaba a esta pregunta, a entender qué es lo que pasa, qué significa el tatuaje, por qué tomar esa decisión hoy. Y el tatuaje ahí es como se hace la diferencia de otras formas de modificación corporal, ¿no? Esa es la cuestión de la permanencia, se convierte como en un anclaje en la persona. No es solo una marca que se lleva en el cuerpo, sino que es una marca que necesita integrarse como a la narrativa identitaria de la persona. Claramente que eso no se aplica a todos los casos, pero yo hice entrevistas con personas que tenían más del 40% del cuerpo tatuado. Claro. Entonces, como hay un peso. Claro, y hay una diferencia entre lo que sería tener un mínimo 40% del cuerpo tatuado a una frase o un sector, claro. Sí, y como algo estético y algo sencillo, como más relacionado al estético y algo más profundo, ¿no? Y retomando eso, lo que vos hablas de la estética, ¿qué diferencia ves entre los tatuajes como una elección estética y a los que tienen un contenido más emocional o más simbólico con relación a la narrativa del sujeto? Es interesante la pregunta, porque quizás muchas personas tenían un tatuaje chiquito, un tatuaje estético, quizás un tatuaje que no tiene significado, ¿no? Y algunas
tienen como un tatuaje que llama más la atención y surge esa pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿No? ¿Cuándo tiene sentido? ¿Cuándo es simplemente una marca, algo que yo elegí en un momento por impulsividad o en una fase de mi vida? Yo creo que no hay una respuesta universal, como que cada persona es un mundo, entonces lo interesante sería averiguar con esa persona. En mi entrevista fue bastante relacionado al sentido de lo que pasó. Claro. A ver, lo que nos puede interesar del tatuaje sería cómo se inscribe en la historia de la persona. Okay. En el sentido de qué significado otorga la persona al tatuaje. Podría ser solamente decorativo y enorme, podría ser un tatuaje chiquito, sencillo y que tiene un significado súper profundo. Y sí, a veces se habla como de tatuajes estéticos y tatuajes con significado, tatuajes artísticos, como que está, como que dentro de la comunidad de las personas que sí entienden está esa diferencia, como que ese es un tatuaje de moda, ese es un tatuaje real, ¿no? Pero creo que incluso los tatuajes que se eligen solamente por la cuestión estética, por la cuestión visual, podrían estar ligados a una forma de autoexpresión, a la construcción de la identidad, o quizás no, quizás son solo estética, pero bueno, la estética también comunica, también tiene que ver con los tiempos. ¿Y podrías darnos algún ejemplo que diferencie en esta perspectiva de los tatuajes, cuál sería una más estética y cuál sería una más emocional, más simbólica, más narrativa? Bueno, eso va a depender mucho de la historia. Yo hice entrevistas y pregunté específicamente por el sentido, por la historia, por el momento en que las personas se han tatuado. Por ejemplo, yo encontré personas que a lo mejor tenían tatuajes que ese tatuaje lo hice porque estaba en moda en ese momento, no tenía ningún significado. Y por ahí otros tatuajes que quizás en un momento no tenían significado, pero después de estar mirándolo constantemente en el cuerpo le terminaron otorgando un significado, o tatuajes que se han hecho en momentos muy importantes de la vida de las personas, ¿no? Que se han tratado de justamente usar el tatuaje para procesar algo. Claro. O como para darle permanencia, como para dejar registrado una vivencia, una experiencia personal. Así que más que el tipo de arte, en el sentido de que si es algo sencillo, si es algo grande, yo tomaría más bien la narrativa, ¿no? que el sujeto le otorga. Y justamente en esta línea de que el tatuaje puede ser como un registro que se inscribe en el cuerpo, ¿vos crees que existe, que hay o no hay, alguna relación entre el tatuaje y ciertas experiencias de duelo, trauma o transformación subjetiva? Claro, mira, esto va a depender de la historia. Podría haber una relación, sí, como una persona puede hacerse un tatuaje por un duelo, pero lo que yo encontré mayormente es que las personas tenían más significados positivos asociados al tatuaje, más como transformación personal, como un momento de crecimiento, o incluso cuando tenían tatuajes que eran hechos por un momento de dolor, o tenía una perspectiva positiva el registro, claro. No como una perspectiva de recordarme el dolor o sufrir claro. con eso, sino como algo de superación, como una forma de transformación, de procesar eso de la historia. Claro. ¿Y podrías darnos algún ejemplo con respecto a esto? Del tatuaje, de las personas que entrevisté, encontré muchos ejemplos de transformación personal, como personas que en un momento límite de la vida, ¿no? Recordando que fueron personas que estaban muy tatuadas, que conocían el medio del tatuaje, que se habían hecho múltiples tatuajes, que era como parte de su estilo, de su forma de ser, llevar esos tatuajes, que tenían como significados como de crecimiento, como de cambio, como de paso de una situación dolorosa a una situación de crecimiento personal, ¿no? Como en el sentido de tatuarse en la vida adulta, como marcar un cambio. Ese tatuaje era del adolescente, ese tatuaje claro. es de lo que soy hoy. Los tatuajes se iban integrando a la narrativa de la persona. Aun cuando no tenían significado en ese momento, la persona de pronto, al estar comentando sobre el tatuaje, trataba de encuadrarlo en la historia o de otorgarle un sentido. Claro.
Y también justo estaba pensando cómo también el tatuaje puede unir a personas, en el sentido de cómo algunos amigos o mismos hermanos se tatúan un mismo tatuaje como símbolo de la amistad, de la unión, de alguna situación que vivieron juntos y no deja de ser algo que los une. Claro, eso pasa mucho. Esa es la cuestión. Quizás asociamos y pensamos por ahí en cuestiones, en momentos vitales importantes, incluso con, por ejemplo, como me preguntaste del duelo, y la verdad que yo lo encontré, que no es una verdad absoluta, por supuesto, pero fue el grupo o lo que predominó en el grupo que yo entrevisté, que estaban más relacionados a mensajes de superación, a cuestiones positivas, a cuestiones de esperanza, ¿no? Eh, Habían personas que elegían, por ejemplo, imágenes de algo que ellos habían atravesado en la vida, pero siempre desde un lugar positivo. O siempre estaba resignificado así, no que estaba asociado al dolor, siempre estaba asociado al recorrido de una manera más positiva. Claro, qué interesante esta perspectiva de la resignificación, el tatuaje relacionado a eso, una resignificación de alguna situación, Claro, no como una fijación al dolor, sino como una Claro, manera de transformar la experiencia, porque, repito, puede estar asociada a una experiencia dolorosa, pero surgió en las entrevistas más como una manera de resignificarlo que como una fijación a eso. y una pregunta con respecto a los tatuajes también que tienen que ver con, por ejemplo, cicatrices o mujeres que tuvieron algún tipo de accidente o les sacaron las mamas, que se hicieron algún tipo de tatuaje para significar o para embellecer la zona. ¿Cómo pensás ese tipo de situaciones? Es interesante también la pregunta. Eh, en el caso de las mujeres, después de alguna cirugía por cáncer, por ejemplo, son casos que yo conozco, pero que yo no están incluidos en la investigación. Yo no Claro, entrevisté esos casos, pero los conozco de mi experiencia. Y son formas, son elecciones para recuperar la autoestima muchas veces. Es una decisión muy importante. Abrirse, darse ese espacio, resignificarlo quizás, porque no siempre es una reconstrucción, por ahí es un diseño estético, son flores, es algo que tiene como una importancia enorme, ¿no? Hay que otorgarle un significado quizás de superación, es algo interesante. Y después, sí, eso sí tengo información de las entrevistas, de que muchas personas lo han hecho para tapar por ahí cicatrices de cortes, claro. de lesiones, y eso también como hace como un significado bastante sensible del tatuaje, y también se relaciona bastante con la superación, con tapar esas marcas, ¿no? Con reescribirse en la historia y superar este momento, como que le otorgan bastante esa perspectiva. Y poder, si bien lo mencionaste ahora, ¿podrías profundizar un poquito más en eso? ¿Qué impacto tiene o qué es lo que lleva a esa persona que ha tenido cortes o esas cicatrices para ir a hacerse un tatuaje y, no sé, ponerle colores, hacerse algún tatuaje? eh, ¿Qué impacto tiene eso? Mira, voy a ser honesta, yo creo que muchas veces la decisión es taparlo. Claro, Es simplemente, después de por ahí haber trabajado ese aspecto, es sacar la cicatriz. Porque muchas veces son marcas que vienen de la adolescencia y que producen cierto problema, porque se ve, la gente lo pregunta, entonces deciden tapárselo, tapar las marcas para no estar mostrándolas por la vida. Pero la cuestión no es más bien por qué lo hacen, por qué deciden tapar, sino en el momento en que deciden compartir eso, cómo lo hacen, ¿no? Cómo lo pueden, porque quizás no sea algo que estas personas van a estar compartiendo con todos. Quizás cuando le claro. preguntan le van a dar un significado más superficial relacionado a la elección del diseño y no siempre van a mostrar quizás ese momento, no tienen por qué tocar este tema. Pero sí en la entrevista pudimos hablar de eso y yo creo que cuando te lo pueden compartir es como un momento de entrada interesante. Y sí, es una manera de resignificar, que esa es una manera de sacar el estigma, de sacar la marca, ¿no? De dejar, hacer que eso deje de ser tan visual, que esté, de estar tan expuesto. Claro.
Así que sí, hay un uso del tatuaje como para tapar las cicatrices en general, cicatrices de cortes, cicatrices quizás también de cirugías por cuestiones más estéticas. Hay algunos psicólogos que sostienen que los tatuajes son signos de psicopatologías específicas. ¿Vos qué pensás al respecto de esto? ¿Se podría pensar que el tatuaje es un signo de algún tipo de psicopatología o no sería así? No, para mí de ninguna manera podemos pensar el tatuaje o el hecho de una persona tatuarse, ¿no? Quiero decir, no el tatuaje en sí, ni el acto de tatuarse, como un signo de patología. Primero porque no hay evidencia concluyente que relacione de forma directa el hecho de tener tatuajes con la presencia de algún trastorno mental o algún padecimiento. No existe. Que el tatuaje es una práctica que está ampliamente difundida y el significado va a depender de la historia de la persona, de la cultura que está, como de la subjetividad de esa persona. Nunca de ninguna manera la psicopatología. Creo que por ahí asociar, yo sé que hay estudios y hay algunas investigaciones porque las encontré que tratan de hacer esta relación, pero creo que es una mirada, o sea, pensar, la verdad que aislado, solamente el acto de tatuar como algo patológico, algo relacionado a la psicopatología, es algo estigmatizante y es reduccionista. Absolutamente. Y yendo un poco más fino en lo que es también el marco teórico desde donde vos trabajás, ¿hay algún rasgo de personalidad que no sea psicopatológico que pueda predisponer a una persona a hacerse algún tipo de tatuaje? Eh, sí, como, claro, es interesante como lo planteas porque hablamos siempre de los rasgos desde la normalidad, no de la patología, no de la psicopatología. Entonces, Claro. pensando de un rasgo de personalidad como una tendencia a hacer o no algo que uno no puede ver directamente, pero inferir, sería, por ejemplo, una persona que tiene un nivel alto de apertura a la experiencia. Esa persona podría quizás estar más inclinada a hacer cosas nuevas, a vivencias estéticas, a explorar cosas originales, o sea, desafiar quizás algunas normas establecidas. Entonces una persona que tiene esa tendencia en la vida, no solo en el tatuaje, pero en en todas las áreas de la vida, quizás podría ser una persona que tome una decisión de tatuarse más que otra. Pero eso no implica patología, ¿no? Sino que una disposición a lo novedoso que podríamos pensar que facilitaría a una persona a tomar una decisión. Y con respecto a, porque hay ciertos cuadros, por ejemplo, una persona con trastorno límite de la personalidad o una persona en estado maníaco, ¿podría tener mayor predisposición o no a hacerse algún tatuaje? Mira, esa es una pregunta compleja. Primero podemos pensar en términos de tendencia, ¿no? Más desde la normalidad. Como la persona quizás con un nivel muy bajo de escrupulosidad. Una persona que tiene esa característica de planificar menos, de ser muy espontánea, de tomar decisiones más impulsivas sin pensar, quizás podría ser una persona que toma mucho más rápido la decisión de hacerse un tatuaje, que dice, bueno, me hago el tatuaje, no lo pienso mucho, ¿no? Que una persona que piensa demasiado, sobrepiensa, quizás tenga más dificultad en tomar la decisión. Pero bueno, eso tampoco es patológico, ¿no? Porque también hay personas que son altamente planificadoras, organizadas y que igual se tatúan. Y puede haber personas muy impulsivas que no se tatúan, que deciden no hacerlo. Así que podemos pensar como posibilidad. Y en relación a lo que me preguntás, a lo que mencionaste, el ejemplo, una persona, por ejemplo, con el trastorno límite de la personalidad. Y yo sé que hay estudios que hacen esa relación, que tratan de asociar eso a esa población, ¿no? Pero la verdad que esos estudios no se pueden generalizar. Quizás son casos específicos que ellos encontraron, quizás por un rasgo más impulsivo, ¿no? Una característica más impulsiva de la persona y trataron de asociar ahí, pero nunca puedes tomar eso aislado. Solamente por el hecho de una persona hacerse un tatuaje no lo puedes tomar como un signo de
psicopatología, ya no puedes tomar como, por ejemplo, con eso, como decir que es una hipomanía por el tatuaje. Tendría que ser una persona que ha hecho un montón de otras cosas y además se hizo un tatuaje, tomó un montón de decisiones locas y además se hizo un tatuaje, no sé, un tatuaje enorme, súper visible y no lo había hecho antes, de pronto hizo compras. Entonces tiene que estar como en toda la experiencia, ¿no? Tiene que estar como en varias áreas, no puede ser como algo aislado. Quiero decir, podría ser parte de un cuadro hipomaníaco tomarse la decisión de hacer un tatuaje, y sí, pero solo hacer un tatuaje podría darnos a pensar ese diagnóstico, no. Claro, claro, claro. Eh, y con relación a eh, los psicólogos, hay ciertas perspectivas que piensan que las personas que se realizan tatuajes tienen un nivel de masoquismo importante, por justamente tener que atravesar o cierto placer en el dolor que les puede generar el tatuaje. ¿Qué perspectiva tenés con respecto a ese mito? Bueno, yo pienso que sí es cierto que hay que atravesar dolor para hacer un tatuaje, pero la verdad que no todas las personas quieren atravesar dolor. Hay muchas personas que llevan anestesia para hacerse un tatuaje, ¿no? Que tratan de no sentir el dolor o que lo sufren muchísimo, pero lo atravesan como un proceso porque quieren buscar ese resultado. Claro. Es cierto que puede haber alguna persona que te comente, me gusta incluso hacer el tatuaje, me siento bien, pero creo que más por el proceso en sí, por el resultado que va a obtener al final, que por el solo hecho de lastimarse, porque claramente una persona podría sentir el mismo dolor con una máquina sin tinta, ¿no? Y podría experimentar el dolor y no tener ninguna marca permanente. Así que puede haber algún caso específico, sí, pero de ninguna manera se puede generalizar tampoco. Mayormente las personas no lo hacen pensando en el dolor, las personas lo hacen pensando realmente en el resultado. Y como psicólogos, en general, independientemente del marco teórico, ¿a qué le deberíamos prestar atención con respecto a los tatuajes cuando un paciente viene con uno o varios? Los pacientes tatuados. Claro, Nos llama la atención los famosos pacientes tatuados. en la primera consulta, ¿no? Sí, sí. Sobre todo si son tatuajes grandes o claro. Puede llamar la atención. Para mí lo primero es que no tenemos que asumir nada solamente de ver un tatuaje. O sea, nosotros no tenemos que interpretar el tatuaje, sino que sí lo podemos escuchar. O sea, no tenemos que darle un significado a nosotros o buscarle un significado previo, ¿no? Por el diseño, por el estilo. Nosotros tenemos que escuchar al paciente. El tatuaje es un fenómeno humano, entonces el sentido del tatuaje, el sentido específico de ese tatuaje va a estar en relación con la historia del paciente, con el contexto, ¿no? No es lo mismo, como decíamos, un paciente de Capital Federal con un paciente del interior, claro, del contexto en que está y también de la subjetividad de quien lo lleva. Así que es algo realmente muy complejo, lo tenemos que tratar con cuidado. Y nosotros podemos preguntar, podría ser una puerta de entrada al diálogo con esa persona, pero siempre y cuando la persona realmente abra ese espacio, ¿no? No es algo que tenemos que ser intrusivos o tratar de preguntar o indagar, no es algo importante a tener en cuenta. Es importante si el paciente lo trae. Claro. Y en todo caso, no hacerlo en una primera entrevista. Si el paciente no lo trae, no ser, como bien decís, intrusivo con las preguntas que uno no sé, por prejuicio, por el marco teórico, lo que sea, uno intenta indagar para ver, bueno, claro, qué está detrás de ese tatuaje. Como que podría ser una oportunidad para abrir el diálogo, como una gran oportunidad, podría ser, pero solo si el paciente lo trae y te genere ese espacio de confianza. Si no, no lo tenés por qué preguntar. No. Al igual que no vas a preguntar de la apariencia del paciente, no le vas a preguntar si se hizo algo, no le vas a preguntar si tiene una cirugía estética en una primera... No le vas a preguntar del tatuaje tampoco. A pesar de que el tatuaje llama más la atención que otras cosas, la idea es realmente no preguntarle. El tatuaje es cierto que es una lesión como visible, es corporal, es permanente, como que tiene llama la atención y parece llevar como algún tipo de significado que podría aportar, pero bueno, tenemos que tener el respeto de esperar que el paciente abra ese espacio, me parece. O cómo abordamos como psicólogos
cuando un paciente trae, por ejemplo, un tatuaje con respecto a un duelo? ¿Cómo se trabajaría? Un tatuaje con respecto a un duelo. Bueno, yo creo que podría ser una abertura también, un modo de preguntar, quizás si preguntas el paciente te puede traer o vos quizás preguntando llegas a ese tema, ¿no es cierto? Que el paciente lo ha hecho por una cuestión de duelo. Creo que podría ser una manera de preguntar, entender qué dice, ese contexto particular en que lo ha hecho, qué significado tiene, no, qué función cumple el tatuaje, Claro. por qué decidió hacerlo para representar eso, qué siente cuando lo ve, quizás sea una apertura. ¿Qué podrías hacer con o sin el tatuaje? Pero si el paciente te lo trae, el tatuaje, con ese significado, podría ser interesante explorar, ¿no? ¿Qué dice el tatuaje y en qué momento de la vida lo ha hecho? Creo que son las preguntas más importantes con cualquier tatuaje que el paciente te pueda abrir o llegar a mostrar. ¿Qué dice? ¿En qué momento lo hiciste y por qué? Claro. Y es interesante porque también más allá del tatuaje en sí sería el relato con el que trae el paciente. Claro, porque el relato es la manera en que el paciente lo puede incorporar a su propia narrativa. Claro. Es algo de la imagen, ¿no? Hace parte de la imagen, es algo que lo va a ver todos los días o que lo va a mostrar. Entonces, tienen la necesidad de incorporarlo, porque la gente sí pregunta, quizás en la clínica no lo hacemos, o quizás algunos sí lo hacen directamente, pero es algo que suele suceder cuando tenés un tatuaje visible, que la gente pregunta qué es, qué significa, entonces es algo que uno tiene que incorporar. Y también que se puede resignificar, eso también quería decir, muchas veces las personas resignifican los tatuajes, hicieron un tatuaje en una fase, eso fue muy interesante en las entrevistas, como yo exploraba y les preguntaba, de pronto recordaban, este tatuaje lo hice en este momento de mi vida, pero bueno, lo cambié y ahora hago este estilo, pero bueno, estaba incorporado, ¿no? Se buscaba una manera positiva de llevarlo. Claro. Y para ir cerrando el programa, ¿hay algún comentario, algo que te gustaría compartir con los que nos están escuchando? Bueno, creo que podemos cerrar haciendo un comentario para que les quede, ¿no? Que los tatuajes es un poco abierto, lo lamento, pero es la verdad. Los tatuajes no son ni buenos ni malos, no son ni síntomas ni diagnósticos, no son adornos vacíos tampoco. Los tatuajes van a ser parte de la narrativa de la persona y bueno, y como psicólogos podemos pensar que si pensamos en nuestros pacientes, al igual que todo tema que el paciente trae a consulta, tienen que ser leído con la complejidad y con el respeto. Esa es mi último comentario para cerrar. No, agradecerte porque al fin y al cabo lo que nos interesa también es la ética que nosotros incorporamos en el momento de ejercer nuestra profesión y tiene que ser con todas las temáticas y una de ellas es justamente los tatuajes. Así que agradecerte a vos, Dayani, por tu tiempo, por el espacio. La verdad ha sido un placer compartir con vos y con los que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias. Así que nada, voy a estar publicando esta emisión muy pronto. Agradecerles a ustedes por la escucha. Por favor estén atentos al Instagram Psicología Hablante para las próximas emisiones. Muchísimas gracias por sintonizar a Psicología Hablante, una conversación que transforma. Nos vemos muy, muy pronto.